alabamos y te bendecimos en esta noche, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Padre, porque para siempre es tu misericordia de la eternidad a la eternidad, Señor. Como la altura de la tierra a los cielos, Señor. Es tu amor por nosotros y te alabamos y te bendecimos, Señor. En esta noche te damos gracias por todos los que estamos reunidos para escuchar. Bueno, pues vamos a recordar un poquito lo que estuvimos viendo el viernes pasado, que fue lo que la Biblia dice acerca del matrimonio. Vimos algunos puntos como el matrimonio fue idea de Dios. Número 2, la entrega total es esencial para un buen matrimonio. Número 3, el romance es importante. Número 4, el matrimonio ofrece momentos de gran gozo. Vimos también el matrimonio proporciona el mejor ambiente para criar hijos y vimos Malaquías 2 del 14 al 16, que está tremenda esas citas. Número 6, la infidelidad rompe el lazo de la confianza, la cual es básica en las relaciones. Creo que ahí nos quedamos, déjenme ver. Sí, ese fue el último punto que vimos. No, no es verdad. Luego vimos, déjenme ver qué otro punto fue. No, Ah, pastora, en realidad sí vimos hasta el punto 6. Dice, la infidelidad rompe el lazo de la confianza, diste la cita de Mateo 5, 31 y 32, sí, y dijiste que una vez rota, que era como una figura de cristal, que si se rompe en mil pedazos, aunque la pegáramos, jamás regresaría a ser igual. Ese ok. fue el último punto que nos diste, pastora, gracias. Gracias, Yola. Entonces vamos al punto 7. El matrimonio es permanente. Es el siguiente punto. El matrimonio es permanente. Mateo 19:6. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Ya el Señor Jesús está confirmando esto, ¿verdad? Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. La intención de Dios es que el matrimonio fuera una relación permanente, pero debido a que la naturaleza pecaminosa humana hizo inevitable el divorcio, Moisés instituyó algunas leyes para ayudar a las víctimas. Eran leyes civiles diseñadas especialmente para proteger a las mujeres que en esa cultura eran muy vulnerables cuando vivían solas. Qué interesante. Debido a la ley de Moisés, un hombre no podía solamente echar a su esposa, sino que debía escribir una carta formal de divorcio. Fue un paso radical hacia los derechos civiles, pues hacía que los hombres pensaran bien si querían divorciarse. Dios diseñó el matrimonio para que fuera indisoluble. En lugar de buscar razones para divorciarse, los cónyuges deben trabajar y concentrarse en cómo permanecer juntos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que trabajar en cómo salvar la relación en vez de cómo esa relación se pierda. Y voy a decirte algo, pues ya lo hemos visto en muchos otros estudios que nos hablan que la persona que se divorcia una vez se va a divorciar dos veces, se va a divorciar tres veces. ¿Por qué? Porque no ha vencido el problema. El problema no es la otra persona. El problema muchas veces somos nosotros mismos y tenemos que trabajar en esa área, o sea, no cambiando de hombre o de mujer o de pareja o de esposo o de esposa, es como vamos a solucionar el problema. Número 8. Lo ideal es que solo la muerte disuelva el matrimonio. Es el punto 8. Lo ideal es que solo la muerte
disuelva el matrimonio. El otro día hablábamos de una estadística que se hizo de los hombres, pues, triunfadores que hay en este mundo, hombres de negocios, hombres, pues, que se han realizado, y una característica principal de estos hombres de negocios, hombres importantes, hombres victoriosos, ¿verdad? En el mundo de los negocios, de la economía, etcétera, una de las cualidades que todos tienen es que están casados con la primera esposa, o sea, están casados solo una vez con su esposa, quizá ya la esposa como él peinan canas, ya son personas de 60 y tantos años, pero están juntos. Con ella me casé desde que yo era un joven o una joven. Ok, vamos a leer Romanos 7, 2 y 3 para apoyar este número 8. Lo ideal es que solo la muerte disuelve el matrimonio. La ley aplica mientras la persona está viva. Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él vive, pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a él o a ellos. Así que mientras su marido viva, ella cometerá adulterio si se casara con otro hombre, pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio si se casa de nuevo. O sea, ¿qué nos está diciendo Pablo? Que los viudos se pueden volver a casar. ¿Por qué? Porque el cónyuge falleció y entonces ya la ley del matrimonio, ese pacto que se hizo, pues ya no está funcionando. Entonces ellos sí pueden volverse a casar. Punto que sigue, creo que es el 9, el que vimos fue el 8, el 9. El matrimonio está basado en la práctica de los principios del amor, no en los sentimientos. Este punto me parece muy importante. El matrimonio está basado en la práctica de los principios del amor, no en los sentimientos, ¿verdad? ¿Por qué te quieres divorciar? Es que ya no siento nada por él. Es que ya no siento nada por ella. El amor es una decisión. Yo decido amar, ¿verdad? Mucho se ha hablado de los diferentes amores que hay, porque hay diferentes amores, amor filial, amor eros, pero el amor perfecto, el amor más sublime, es el amor ágape, que es el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, y es amar lo que no es amable. Cuando hacemos berrinches, cuando nos portamos mal, cuando no estamos haciendo las cosas bien, de todas maneras Dios te ama, Dios me ama. Ese es el amor perfecto y es el amor que quiere Dios en un matrimonio. No es por sentimientos, es una decisión, ¿verdad? Yo amo. Y vamos a ver Efesios 5 del 21 al 33 para apoyar este número 9. Efesios 5 del 21 al 33. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Wow, esta traducción me gustó mucho. Otra vez, dice Pablo, es más, sométanse a unos a otros por reverencia a Cristo. Para la esposa, Efesios 5, del 21 al 33, Ricardo. Ok, acá me está preguntando mi esposo, ¿qué cita es? Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Si nosotros realmente respetamos al Señor Jesucristo, ¿qué vamos a hacer? Someternos unos a otros. Para las esposas, eso significa someterse cada uno a su marido como al Señor, porque el marido es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia.
Esto también me pareció muy interesante. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera, la esposa debe someterse en todo a su marido. Pero los maridos, dice, para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Qué bonito. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. O sea, si tú has visto un esposo que no ama a su esposa, realmente no se está amando ni a sí mismo. Eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Dice, como dicen las escrituras, el hombre otra vez, volvemos a leer la misma cita de Mateo 19, ahora dicha por Pablo. Como dicen las escrituras, el hombre deje a su padre y a su madre y se una a su esposa y los dos se conviertan en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposo como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Hay un secreto que nosotros debemos saber de las escrituras y es este. Cuando la Biblia utiliza muchos capítulos para hablar de un mismo asunto o muchos versículos para hablar de un asunto, es la importancia que el Señor le da. Por ejemplo, cuenta cuántos capítulos Génesis utiliza para hablarte de Abraham y te quedas admirado, ¿verdad? Porque de Noé serán 2 o 3 versículos desde Génesis 6 y se acabó, ¿verdad? Sale Noé del arca después de 7 meses, pone un altar, sacrifica animales limpios. A Dios, gracias Señor, porque ya volvimos a pisar tierra y se acaba el asunto, ¿verdad? Pero cuenta, no sé si te has dado cuenta, cuántos capítulos habla de la vida de Abraham y son muchísimos. Entonces ahí vemos que el asunto de Abraham es muy importante. Y aquí vemos que hay más versículos para hablarle al esposo que debe amar a la esposa que hablarle a la esposa que respete a su marido. Entonces es muy importante que el esposo ame a su esposa. Cuenta cuántos versículos de aquí de Efesios 5, del 21 al 33, le habla a la esposa y cuántos le está hablando al esposo. ¿Ok? En la sociedad romana, nadie se sometía a alguien, perdón, en la sociedad romana, nadie se sometería a alguien que era de un rango inferior en la jerarquía social, con una forma de pensar notable, diferente. Pablo instruye a los creyentes a someterse los unos a los otros. La idea de sumisión a otras personas es con frecuencia un concepto mal entendido. También tengo que decirte esto. ¿Por qué Pablo escribe esto? Porque en la sociedad romana que había en Éfeso,
y pues en Roma, lógicamente, someterse a una persona que que era de rango inferior a ti, era innombrable, ¿verdad? Eso nunca ocurriría. Dice aquí que con una forma de pensar notablemente diferente, Pablo instruye a los creyentes a someterse los unos a los otros. La idea de sumisión a otras personas es con frecuencia un concepto mal entendido. No significa dejar que otros nos maltraten, más bien es subordinar nuestros derechos a los de otros. O sea, no defender tanto nuestros derechos. Es que yo tengo derecho de que me hables así y yo tengo derecho a que me des y yo tengo derecho y yo tengo derecho. Olvidarnos de eso. Someterse es ceder tus derechos a la otra persona. Jesús, a quien honramos al seguir su ejemplo y ante quien se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, se sometió a la voluntad del Padre diciendo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Se acuerdan? Aquí dice Marcos 14:36, que cuando está el Señor en el Getsemaní, y ya están a punto de apresarlo, una angustia terrible, teniendo sudor en gotas de sangre de la angustia tan tremenda en la que estaba, que le dice al padre, mira padre, si es por mí, yo corro ahorita y me desaparezco, pero no se haga tu voluntad, sino, no se haga mi voluntad, perdón, sino la tuya, ¿verdad? Señor, si he de tomar esta copa, adelante. Cuando nos sometemos al Señor Dios, estamos más dispuestos a obedecer su mandato de someternos unos a otros. Fíjense qué interesante. Aquí hay un secreto que nosotros tenemos que saber y es cómo podemos identificar a una persona espiritual porque se somete a la autoridad, porque se somete al que está arriba de él, ¿verdad? El empleado no se le va a subir a las barbas al jefe, porque ¿qué pasa? Pues se pierde el respeto, la empresa se va a quiebre. Ahí tenemos varias series coreanas, ya lo he platicado otras veces, donde la trama se trata de una empresa donde el dueño es el presidente de la empresa, el hijo heredero es el director de la empresa, y cuando los empleados se los encuentran en los pasillos de la empresa, todos se inclinan. Va pasando el papá o va pasando el hijo, que es el presidente o el director, y todos agachan la cabeza en lo que ellos pasan. Allá en Corea es un respeto que para qué te cuento. No, no es ponerle el pie, no es burlarte del jefe, no es ponerle colitas con la tira de la sumadora, con diurex o el vaso sucio atrás en la espalda. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que la empresa se vaya a pique. El secreto para que una empresa vaya para arriba es que los empleados respeten a los dueños, al director, al presidente, si el hijo anda ahí golpeándoles la espalda a todos y yéndose a tomar con ellos, y olvídalo. Entonces, esto, hermanos, habla que en todos lados hay autoridad, hay un mando, y que ese mando tenemos que obedecerlo. En los tiempos de Pablo, las esposas, los hijos y los esclavos tenían que someterse al hombre como la cabeza de la familia. Pablo enseñó que la igualdad de los creyentes en Cristo era más importante que las distinciones de nacionalidad, sexo o estatus social, pero no desmanteló las reglas de sumisión que existían en la sociedad romana. Pablo quería que los creyentes se sometieran unos a otros de manera que no crearan obstáculos para el evangelismo. ¿Cómo se iban a convertir los romanos al cristianismo? Viendo
que en la iglesia había respeto. ¿Por qué? Porque su cultura era así, ¿verdad? O sea, ¿quién es la cabeza aquí? ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el director? A ver, ¿cómo se comportan todos con él? Eso es lo que nos están diciendo aquí, ¿ok? Muy bien, vamos a seguir. Pablo quería que los creyentes se sometieran unos a otros de manera que no crearan obstáculos para el evangelismo. Dice Pablo en Tito 2:5, entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Dice también Primera de Timoteo 6:1, y para no avergonzar la palabra de Dios y su enseñanza. O sea que todo esto era para testimonio. Pablo no quería que los no creyentes de su cultura pensaran que los creyentes eran inmorales por su falta de sumisión. Qué interesante. Hablan de inmoralidad cuando hay falta de sumisión. En vez de desechar la jerarquía social romana, Pablo equilibró cada regla romana tradicional con un mandato al grupo correspondiente. Otra vez, en vez de desechar la jerarquía social romana en la que vivían, Pablo equilibró cada regla romana tradicional con un mandato a los cristianos, para que entendamos. Número 1, la esposa debía someterse cada una a su propio marido, pero los maridos, por su parte, debían amar a cada una de su esposa, ¿verdad? Perdón, dice, debían amar cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Voy a volver a leer esto para que no haya confusiones. La esposa debía someterse cada una a su propio marido. O sea, bueno, dice, pero los maridos, por su parte, debían amar cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. O sea, hay un equilibrio. La mujer respeta y se somete. Nosotras las mujeres se nos hace muy difícil respetar a nuestros esposos. Por eso viene esta recomendación, este consejo, esta indicación. Así como a los esposos les cuesta mucho trabajo amar a sus esposas. Vamos al siguiente punto. Los hijos debían someterse a sus padres, pero los padres debían, ¿verdad? Cuidar a sus hijos con la disciplina e instrucción que provee el Señor, sin hacerlos enojar. Otra vez, los hijos debían someterse a sus padres, honrarlos y amarlos, ¿verdad? Pero los padres debían criar a sus hijos en la disciplina, hermanos, hermanos, por favor, los que me están escuchando que tienen niños chiquitos, muchos quieren brincarse, borrar la situación de que tienes que disciplinar, ¿verdad? Ya después es demasiado tarde. Tienes que disciplinar e instruir para pues lo que nos enseña el Señor, lo que provee el Señor en su palabra, sin hacerlos enojar. Punto que sigue. Los esclavos debían someterse a sus amos, pero los amos debían tratar bien a sus esclavos. Cuando estudiamos historia de la iglesia, el pueblo judío empezó a tronar en el cristianismo cuando esclavos empezaron a ser pastores de las iglesias. Escucha por favor esto. Algunos judíos cristianos, o sea, el cristianismo empezó con judíos. Jesús era judío, María, su mamá, era judía, los hermanos del Señor Jesús eran judíos, ¿verdad? José el carpintero era judío.
los discípulos eran judíos y la gente que se empezó a convertir al cristianismo era judía. Conforme fue pasando el tiempo de la primera iglesia, de la iglesia de Éfeso y luego la iglesia de Esmirna, ya muchos de los esclavos eran pastores y a sus amos ya no les pareció llegar a la congregación y el que va a predicar es mi esclavo, el que trabaja en mi casa. Pues sí, lo que pasa en tu casa es una cosa y lo que pasa en la iglesia es otra cosa. ¿Sabías eso? En sus otras cartas, Pablo hizo ajustes similares, agregando algo cristiano a las reglas de sumisión que eran prevalecientes en la cultura romana. Pablo tiene instrucciones para esposas y esposos. Instruye a las esposas a someterse cada una a su propio marido. En nuestros días esta enseñanza no es muy popular, pero no debemos ignorarla. Nuestra cultura se enfoca en el antagonismo entre los cónyuges. Debemos recordar que en la relación, mis hermanos, matrimonial cristiana, hasta lo pongo con rojo, ¿verdad? Estamos hablando de los cristianos, hermanos. No estamos hablando de la gente que no conoce a Dios. Tenemos un amigo que se casó con una chica y al principio todo marchaba muy bien, pero la chica se empezó a hacer amiga de otras mujeres raras, ¿verdad? Que tu esposo te dé el dinero y que no permitas que él te hable así y que no permitas irse a tomar el cafecito y estar con las amigas en el chat todo el tiempo, amigas que no conocen las cosas de Dios. ¿En qué terminó eso? En divorcio, ¿verdad? Se levantaba en la noche, en la madrugada, a encerrarse 20 minutos, 30 minutos en el baño con el celular, chateándose yo no sé con quién, hablando yo no sé con quién. Hermanos y hermanas, escuchen por favor. O sea, si tú quieres un consejo sabio y conservar tu matrimonio, habla con gente cristiana, gente que ame a Dios, gente que conozca la palabra de Dios y que te dé buenos consejos, no tonterías, ¿verdad? Dice aquí que nuestra cultura se enfoca en el antagonismo entre los esposos. Debemos recordar que la relación matrimonial cristiana, entre comillas, la esposa tiene el privilegio, hermanas, es un privilegio de someterse a su esposo, no a todos los hombres en general. Pues bueno, luego te toca cada jefe en los trabajos, como el que metía toda la documentación en la caja fuerte, que dices, Dios, o sea, también, por ejemplo, yo como secretaria llegué a tener jefes muy difíciles y tienes que obedecer y hacer lo que te dicen. ¿Y qué podemos hacer? La esposa tiene el privilegio de someterse a su marido, no a todos los hombres en general. Y el marido tiene el privilegio de morir por su esposa. Entonces la pregunta es, esposo, ¿tú te estás muriendo por tu esposa, por tus hijos, por tu casa? ¿Lo estás haciendo? Es un privilegio. Según la Biblia, el marido es cabeza de su esposa, lo que infiere que ella es el cuerpo. Fíjense bien, el hombre es la cabeza, pero la mujer, la esposa, es el cuerpo de él. El matrimonio está formado por dos partes, el esposo y la esposa. El esposo es la cabeza y la esposa es el cuerpo del esposo. Si tú conoces a un esposo que hace terapias de manos, ¿verdad? Como lo decíamos hace muchos años, entonces lo que tú tienes que hacer
les voy a platicar algo. Una ocasión nos fuimos a un congreso de matrimonios y pues a cada quien nos dieron nuestra recámara y etcétera, etcétera. Y llevábamos matrimonios nuevos, invitados, porque pues ese es el chiste, que lleves gente nueva. Y uno de esos matrimonios invitados nuevos, al día siguiente la esposa con el ojo morado. Y todos así, pues ayer en la noche, después de la cena, no estaba así, ¿qué le pasó? Entonces el pastor tuvo que hablar con este muchacho, era joven, y le dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a tu esposa en la noche? Pues le di un almohadazo. Entonces ya empezamos a cantar de piedra de ser la cama, ¿verdad? Y de piedra la cabecera, pues que la almohada era de piedra o qué pasó ahí, el ojo morado. Entonces, esos esposos que golpean a sus esposas, esas terapias de manos, pues te estás golpeando a ti mismo. No has entendido, no has entendido que ella es parte de ti y tú eres parte de ella. No puedes golpearla, no puedes golpearlo, porque también hay esos casos, ¿verdad? De mujeres luchadoras y que les pegan a ellos. Eso no es correcto. Ok, vamos a seguir aquí. Dice, según la Biblia, el marido es cabeza de su esposa, lo que infiere que ella es el cuerpo y que juntos forman una persona completa. Pero el marido, la verdadera manera de ser la cabeza es sirviendo con amor. A ver, hermanos, por favor, para el marido, la verdadera manera de ser cabeza es sirviendo con amor, lo cual es una manera de morir a sí mismo. El marido debe servir a su esposa, así como Cristo sirvió a sus discípulos, ¿verdad? Los aguantó, hermanos, los soportó, ¿verdad? Un día que Ruth y yo estábamos platicando con el Señor en la iglesia, nos decía que los discípulos eran súper criticones, que luego él iba a visitar a su mamá y ahí estaban los hermanos del Señor Jesús, que por lo visto no se portaban muy bien, que digamos, y los discípulos recortando, hasta codeándose y todo. Y cuando nos lo platicó el Señor Jesús, yo no lo vi muy contento platicar, porque yo como que me quise reír, pero el Señor estaba serio. Y yo dije, ay, dice, y íbamos caminando de una aldea a otra y se iban peleando y, o sea, él tuvo que aguantar a los discípulos, hermanos, hasta que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y fueron transformados. Pero el Señor Jesús tuvo que tratar con ellos como eran ellos al principio, como tú y yo fuimos cuando recibimos a Cristo y la regamos y nos portamos mal y el Señor nos fue transformando poco a poco. Así es de que el Señor Jesús amó a sus discípulos y les lavó los pies y finalmente murió por ellos en la cruz, ¿verdad? Esta representación del matrimonio como una persona entera, el uno sirviendo al otro como cabeza y cuerpo, ha sido diseñada por Dios como un reflejo de la relación entre Jesús, que es la cabeza, y su amado cuerpo, que es la iglesia. ¿Por qué le dijo Pablo a la esposa que se sometiera a su marido? ¿Verdad? ¿Y por qué le dijo a los esposos que amaran a sus esposas? En la sociedad romana de esa época, las mujeres estaban buscando más derechos y exigían todas las libertades que tenían los hombres, incluso la libertad de practicar la inmoralidad sexual. Ah, caramba, ¿verdad? Esta no nos la sabíamos. O sea que en el tiempo de Pablo ya había mujeres no cristianas, ¿verdad? Mujeres romanas que estaban exigiendo los mismos derechos que los hombres, incluyendo la inmoralidad y el libertinaje sexual.
Hoy hablaba precisamente con mi terapeuta, Daniel, el que viene a darme la terapia, anduvimos caminando aquí por las calles de Colonial y yo le contaba que una de las causas por las cuales Roma cayó fue su inmoralidad sexual, cómo decayó la familia en el pueblo romano, la sociedad, cómo se vino abajo y tronaron, ¿verdad? Y tronaron, hermanos. Entonces, esto es importante. Ok, me dice Ruti que me quedan 2 minutos. Muy bien. Las buenas nuevas del Evangelio es un mensaje de libertad en Cristo, tanto para mujeres como para hombres, pero en ese contexto podía ser malinterpretado como una excusa para el comportamiento inmoral. O sea, realmente cuando venimos a Cristo somos libres del pecado, somos libres de la acusación, de, no sé, de muchas cosas, pero que esa libertad no nos lleve al libertinaje. Una cosa es ser libre y otra cosa es libertinaje y debemos de diferenciar las dos. Yo creo que le vamos a, bueno, me falta aquí, dice 8:36, Rudy. Ok, pues dice Ruti que ya me despide, hermanos, porque luego no escuchan el último comentario. Vamos a dejarlo aquí y vamos a continuar porque todavía hay algo más que platicar en este punto. Hermanos, que Dios les bendiga, buenas noches y que la pasen bonito. Hasta luego. Muchas